hay líos con el mate acá en la interna. Martín, que no se va. No. ¿De dónde se va, Ari? No. Te colgaste con el Yo tema sé, y pasa descuidaste de las que- tareas No, pasa que que cae le corresponden a un sobre... contertulio. Sí, pero pasa que recae sobre mí la responsabilidad de traer el mate. Y después te achacan a vos. Claro, Sí. son mate dependientes. Conste para la audiencia que no nos ve que estamos tomando un mate que dice por la patria. ¿En dónde? Tiene Ah, un no. Wilson de este Tiene lado. Julieta, No lo había tomando visto. leche. Los tres. Muy rico el mate igual. Bueno, vamos al segundo tema que tenemos para discutir hoy en esta tertulia con Gabriel Gudiño, Martín Moraes, Desiree Pagliarini y Julieta Sierra. El presidente de Chile, Gabriel Boric, viajará el lunes próximo a Montevideo para reunirse con su colega uruguayo, Luis Lacalle Pou, el mandatario electo también, Yamandu Orsi, y José Mujica. La visita oficial, la primera que realiza Boric desde que está en el cargo, busca fortalecer la cooperación política, económica y social entre Chile y Uruguay, según se explicó en el portal de la presidencia chilena. La agenda incluye, en primer lugar, una reunión con Lacalle Pou, en la que se abordarán los temas prioritarios entre ambos países, según señaló el sitio web oficial. Luego Boric sostendrá un encuentro con el presidente José Pepe Mujica con el objetivo de consolidar los vínculos históricos con Uruguay en torno a valores compartidos como la justicia social y la solidaridad regional, dice el portal de la presidencia chilena. Boric ha manifestado en varias ocasiones su admiración hacia Mujica, a quien considera un referente personal y latinoamericano. Por último, el mandatario chileno será recibido por el presidente electo Yamandu Orsi con el objetivo de reforzar los lazos diplomáticos y establecer prioridades conjuntas para el futuro, especialmente en áreas como descentralización, urbanismo sostenible y bienestar social, señaló el gobierno chileno. Gabriel, tú sugerías tomar este tema, esta visita de Boric en particular, para analizar un poco más allá, ¿no? Sobre todo para analizar cómo vienen los alineamientos políticos entre los gobiernos de la región. Sí, porque si bien no soy de los más fanáticos, digamos, de los temas internacionales, creo que hay una lectura del momento latinoamericano que vale la pena algunas reflexiones. Principalmente también por lo que está pasando con Trump y el ascenso de Trump al poder y toda esa movida que Milei además en Argentina viene enarbolando de una agenda anti-woke o antifeminista, anti-sostenibilidad, anti-LGBT, anti-equidad social. Y en momentos, digamos, donde se polariza tanto y que al mismo tiempo estamos en rumbo a una especie de nueva guerra fría, Estados Unidos-China, vinculado a la tecnología y un rol de Europa también bastante convulsionado, digamos, entender un poco cómo se alinea Latinoamérica, creo que es necesario, o por lo menos pensarlo un poco sobre eso, ¿no? Y obviamente esta es una segunda oleada de izquierda extendida en Latinoamérica, la primera más en el inicio del siglo, creo que era una movida un poco más, con mucho más peso ideológico quizás, que esta nueva ola que arranca quizás por el 2022, más o menos, de presidentes de izquierda en el gobierno, pero con una visión mucho más pragmática, digamos. No me parece que sea un tema de menos carga ideológica o de una izquierda más moderada, como a veces se establece, sino con una visión de izquierda muy aplicada a tener objetivos claros sin descuidar la realidad, el mundo globalizado, capitalista, etcétera, en que se vive, que creo que coincide bastante con la mirada que en Uruguay plantea el Frente Amplio, digamos. Entonces, las visitas de Boric, por ejemplo, en estos días, que va a ser con Luis Alberto Lacalle Pou, digamos, que perfectamente podría haberlo salteado, ¿no? En un esquema mucho más polarizado. Si venía el presidente chileno a visitar solo a Orsi y a Mujica, no asombraría a nadie los estilos de algunos presidentes en la región. Y sin embargo, él dice, no, yo vengo formalmente, me reúno con el presidente actual, pero no reniego ni de mis raíces ideológicas vinculadas a Mujica y lo voy a visitar,
ni tampoco reniego de una necesidad de una mirada compartida más hacia el largo plazo, y me reúno con Orsi, ¿no? Y yo creo que la actitud que ha tenido en algunos momentos Petro en Colombia quizás es un poquito más radical, más fuerte, más confrontativa, pero en realidad hay una alineación hacia la izquierda aplicada a defender un conjunto de valores, apuntar a la protección social, apuntar a la defensa de una agenda de derechos, apuntar a una mirada latinoamericanista, digamos, pero sin descuidar, digamos, una realidad que es contundente. Entonces, como decía, en épocas de un Trump tan imperialista, nacionalista, conservador y para mi gusto nada liberal, a pesar del amor que le expresa a Milei, y una mirada tan antiderechos como está siendo planteado desde algunos polos, que Latinoamérica tenga una visión mucho más progresista, creo que hace que necesitemos reflexionar un poco sobre esto, y creo que es un valor en sí mismo para consolidar un bloque que obviamente hace más de América, como han sido estos días, que la América norteamericana. Uh-huh. A ver, ¿cómo ven este planteo de Gabriel? ¿Cómo ven este reacomodo de posicionamientos a nivel regional, esta nueva etapa del progresismo, como decía, o de las izquierdas, como decía Gabriel? No, a mí lo que me pasa con la visita de Boric, lo primero es que para mí tiene una serie de buenas señales. Primero que los países, que los estados de la región pretendan mantener una buena relación diplomática con Uruguay, a mí me parece espectacular. Segundo, lo que mencionaba Gabriel, esto de que un presidente de otro estado pueda venir y reunirse con un expresidente, con un presidente en funciones y con el presidente que va a asumir dentro de un mes y poco, también me parece buena cosa, y es una muy buena señal que le da el Uruguay al mundo, y ya estamos acostumbrados a ese tipo de señales. No debemos naturalizarlas ni perder la capacidad de asombro que tenemos con las mismas, porque son en gran medida lo que hacen a la esencia de nuestro país, que es esta cultura muy demócrata, muy republicana, de buenas costumbres entre nosotros mismos. Después, por otro lado, esta cuestión de contexto, ¿no? Latinoamérica pega un viraje hacia la izquierda, más con Boric, con Lula y otros agentes que están en la vuelta. Estados Unidos vuelve a elegir a Trump, ya no como aquella cosa tan incierta como lo era la otra vez, sino que lo elige por lo que es. Una gran cantidad de la gente lo votó legítimamente, lo eligió. Ahora quizás con un programa o con un talante muchísimo más firme, más contundente en las líneas que expresaba Gabriel. Y eso empieza a generar algún tipo de polarización, ¿no? Milei, que juega a ser el favorito de Trump en el Cono Sur, empieza un poco a tensionar la piola, y yo creo que ahí Uruguay tiene una posibilidad, una oportunidad, que es ser coherente con su historia, ¿no? Cuando veo estas cosas y un mundo polarizado y una región polarizada y que cruza entredichos con el otro, yo pienso en nosotros y me alegro muchísimo de que el Uruguay no tenga amigos ideológicos permanentes en el mundo, sino que tiene solamente intereses permanentes. Y creo que esa va a ser la gran misión que va a tener el Uruguay en los próximos 5 años, mantenerse pragmático, que es algo no menor en este contexto, en el que se alinean de cierta forma y se muestra a un Lula como gran líder de la izquierda, en el que veíamos, por ejemplo, Yamandú en otros temas muy alineado con Lula, y esto no es que sea algo malo tampoco. En ese contexto, yo sí creo que cuando asumís la responsabilidad de ser presidente de los uruguayos, tenés que velar por los intereses de la nación y no remitirte solamente a tu origen ideológico. Y entonces yo ahí veo una oportunidad para que el Uruguay sea una especie de puente, de clave de entendimiento entre Uruguay, Argentina y Brasil, por ejemplo, entre Brasil y Estados Unidos, entre Chile y Argentina. Y creo que ahí hay una gran oportunidad para la región,
una gran oportunidad para el Uruguay para plantearse en un escenario regional por lo que mejor sabe hacer el Uruguay, que es tener una muy buena pluma. Julieta, Sí. ¿cómo ves ese planteo de Martín? Somos chiquitos igual, o sea, vamos a negociar entre gigantes, vamos a articular o ser entre gigantes. Historia de nuestra O sea, vida. Tampoco es que vamos a tener tanto peso, me parece, en las relaciones internacionales. Igual, yo lo de Boric celebro un poco Unión Latinoamericana, después de haber escuchado a Milei en el Foro Económico de Davos y de todo este circo que se armó, celebro un poco eso de Unión Latinoamericana, de que haya otra vez en agenda una cuestión prioritaria de continentalidad que en términos de acuerdos y de relacionamiento entre países vecinos. Me parece súper interesante el planteo que trae Gabriel. Es algo que me tiene bastante preocupada este último tiempo. Yo en la campaña de Argentina, hablando un poco de esto del rol de Milei y su vínculo con Trump y demás, y también un poco acá en Uruguay, en las últimas campañas electorales se ha hecho foco de que la izquierda pierde en cierto punto, que no comparto, pero que ha estado en agenda, por desviar un poco las prioridades reales de la gente y hacer mucho énfasis en agendas de derechos, en darle mucho foco y mucha prioridad a la diversidad, al feminismo. Es algo que estuvo en discusión en la izquierda, a la derecha y demás. Y darle otra voz y otra prioridad a eso. Y en realidad ahora lo que está haciendo todo este movimiento anti-woke y ultraderechista es lo mismo, pero del otro lado. Es lo mismo, es darle una prioridad totalmente cruel y totalmente injusta y totalmente inhumana a una cuestión que hasta la asocio ya con el resentimiento de despreciar minorías a nivel mundial que alarma, porque es como otra vez revivir algunas discusiones, otra vez lo de Milei en el Foro Económico de Davos fue horrible, fue tristísimo, entonces otra vez estas discusiones. Y en el medio queda un mundo que se viene y que lo estamos perdiendo dando estas discusiones que ya tendrían que estar saldadas en 2025 y por el contrario tenés referentes mundiales que dan a entender que no. No sé, hay un mundo que está cambiando en términos de lógicas laborales, en nuevas tecnologías, en globalización. Hay gente que cada vez trabaja de forma más precarizada. Hay una cuestión que hace a la migración que está súper presente. Y me parece que ahí, en esta disputa que se va generando de dos bloques cada vez más polarizados, quienes termina pagando termina siendo, como siempre, la gente más pobre que termina quedando totalmente por detrás de todo esto que se viene. Nada, a mí cuando se me planteó el tema lo llevé por ese lado, de estamos todos woke, anti-woke, pensemos, necesitamos líderes que piensen un poco más en cómo trabajar en pos del bienestar de la gente en un mundo que es cada vez más desigual y con trabajos más precarizados y con menos acceso a un montón de servicios básicos. Y que creo que necesitamos pensar en términos de Unión Latinoamericana, los presidentes de los estados, cómo trabajamos en conjunto, por lo menos para nuestra gente acá del continente. Deciré. Bueno, es un tema geopolítico que yo lo veo que ahora está haciéndose más evidente, pero lo veo venir desde hace ya un tiempo. Todo esto de las radicalizaciones, cómo van existiendo, se van formando de a poco grandes bloques, digo de a poco porque en su momento, no sé si Martín creo que era que lo decía, no estaba tan definido cómo era Trump, por ejemplo, por dónde iba. Ahora está totalmente definido que va con una agenda anti-woke, que va con una agenda antiderechos. Acabamos de ver hace unos días que ya piensa, no sé si ya lo hizo o tiene planeado decretar la prohibición de las personas trans en el servicio militar. Firmó un decreto para poner fin a la financiación de los procedimientos de transición de género en menores de edad, en este caso. Pero había en lo de servicio militar. Era lo que había escuchado. Entonces, ya vemos definido dos grandes bloques que se fueron formando, pero que, ojo,
Yo soy muy crítica también, siendo que entiendo lo que dice Juli y lo comparto, de que a todo esto los que van a quedar relegados son las personas más pobres, más necesitadas, más vulnerables, entre toda esta discusión, y que soy una fiel creyente de que tienen que haber movimientos de agenda de derecho, movimientos feministas, movimientos que generen un progreso en los países y un progreso real que implique siempre proteger a los menos favorecidos. Pero en ese proceso también soy crítica de que si se da esta reacción del anti-woke y si se da todo este bloque, es porque no supimos del otro lado quizás generar ciertos acuerdos o ciertos enlaces que no fueran de forma tan chocante o que por momentos avasallaran toda la realidad de los cambios que se vivían en el momento. Entonces es efecto de acción y reacción. Tenemos esta reacción que no es nada linda, que no es nada agradable, pero que viene a responder a una masa de gente que de alguna manera sintió que muchos cambios se dieron de manera muy brusca, muy rápida en el tiempo y muchos al mismo tiempo. Entonces, incluso a las personas que nos quedamos un poco en el medio de intentar ver los dos paralelismos entre, bueno, cómo podía progresar la humanidad y al mismo tiempo hacerlo de una forma que fuera sostenible, nos costaba también empatizar con ambas campanas, porque fue una sociedad de, sobre todo, gente con determinada edad, capaz que más plus 50, 60, que le costó esos cambios, y también gente más joven, mucho más joven, tipo 17, 18 años, que empezó a empatizar con esas personas a las que les costó esos cambios. Vos ves que esa puja o esos dos relatos que están instalados de un lado y del otro en el continente, de alguna forma es natural que pase con lo que venía pasando. Yo creo que sí, y o sea, muy a mi preocupación, porque me preocupa, pero me parece que sí, y acá es donde se van a ver los liderazgos claros de los que dicen ser o profesan ser progresistas en la región, en este caso como Boric, Lula, Yamandu Orsi, el presidente electo de Uruguay, de ver cómo logran surfear esa ola, porque la ola ya está abajo, ¿no? O sea, ya bajamos la ola progresista, se bajó, estamos en el llano. Entonces, en ese llano yo quiero ver y tengo expectativas de ver cómo van a surfear para quedar en una situación en la que puedan generar una estrategia geopolítica progresista sin volver al avasallamiento y generar más reacción antiprogresista. A ver, ¿cómo ven este punto que plantea Desiree? En parte, Dale. comparto. Tengo mis matices. Creo que las olas, además, históricamente suben y bajan, para seguir con un poco con la metáfora, y tiene un momento de mayor auge en algún momento, después baja, y hay que ver cuál es la síntesis que se hace en el medio. Entiendo que hubo un momento acá, sobre todo, no sé, 2017, 2018, que fue como más avasallante, un poco antes incluso. Un poco más avasallante y más abrumador, y después ver la síntesis que se arma de eso es realmente, como decía, decir un poco lo que va quedando, y así por izquierda y por derecha. Creo que es así. A mí me sigo preocupando qué pasa con la gente que peor la está pasando en el medio, que muchas veces estas discusiones son importantísimas porque son referentes mundiales quienes la van dando, pero también me queda la duda de si no termina siendo, siguiendo el hilo, también un micromundo mucho más politizado, y después en realidad es como la verdadera grieta de la que tanto se habla termina siendo en quienes acceden a determinadas cosas y quienes no. O sea, la verdadera grieta de que tanto se habla no creo que no es partidaria o no es política o no es ideológica. Es en cuanto a la cobertura de necesidades. Y ahí, como persona progresista que me siento, como persona de izquierda que me siento, y también bajo responsabilidades que voy a asumir en poco tiempo, es como, bueno, en ese sentido, mi aporte necesito que sea colectivamente a cómo se busca que mejore las condiciones de vida de la gente para que no quede atrás en este mundo que, como decía recién, va cambiando constantemente. Y después daré la discusión woke, anti-woke o lo que sea,
pero siento que esa agenda igual la está marcando en este momento incluso la ultraderecha para que sea el titular y en el camino va quedando un montón de desigualdades que siguen incrementando. Entonces, nada, estamos ahí como... Estoy incluso yo misma en una contradicción propia, viendo cómo hago mi propia síntesis de a qué se le da prioridad discursivamente. Creo que en las acciones la prioridad tiene que estar en cómo hacemos que nuestra gente viva mejor. Gabriel, vos que lanzaste el tema. Sí, a mí me preocupa a veces algunas cosas que en el pasar se pueden decir y parecen como cosas opuestas, ¿no? Onda, nos preocupamos de las minorías o nos preocupamos de la agenda de derecho y estamos descuidando a las mayorías pobres o la agenda de derecho avasalló un montón de cosas. Yo creo que hay que tener cuidado con algunas de esas cosas, ¿no? Porque esto no fue tan sorprendente y tan de golpe y tan todo junto como planteaba Desiree, ¿no? Es decir, el movimiento feminista tiene muchísimos años. El desarrollo de los temas de sostenibilidad es una construcción que viene de hace muchísimo tiempo. Todos los temas de los derechos de las personas LGBT es una construcción también de muy largo alcance. Lo que pasó en el principio del siglo XXI es que se consolidaron derechos de minorías y derechos de personas que realmente la estaban pasando muy mal. Y eso también tiene que ver con atender a los más necesitados, a dejar a personas excluidas de la sociedad. Entonces, no me gusta cuando... seguramente no haya sido la intención de nadie, pero digo, no me gusta cuando parece una contraposición de por atender una agenda de derechos se descuida las necesidades de la mayoría de la población pobre. Me parece que la mayoría de las mujeres que la pasan mal, la mayoría de las personas LGBT que la pasan mal, normalmente tienen ese vínculo con la pobreza muy fuerte, digamos, ¿no? Es decir, pobreza y situaciones de abuso van muchas veces de la mano. Entonces, yo creo que la clave de esta nueva oleada de izquierda es un progresismo que entiende que los valores siguen estando en esos temas, en la protección de las personas, en jerarquizar a las personas y dar oportunidades, ya sea porque son una minoría o porque son una mayoría, como es el caso de las mujeres, pero que vieron socavados un montón de derechos y oportunidades, a partir de una construcción colectiva. Y yo creo que esa es la clave del progresismo. Y eso, en esta segunda oleada de izquierda en Latinoamérica, creo que tiene un punto muy interesante, que es un entendimiento de que en realidad no existen mayorías en estas cosas. Es decir, de que porque hoy la mayoría de los presidentes en Latinoamérica vengan de la izquierda, no significa que esos países se hayan todos vuelto de izquierda. Y creo que es una cosa que también el Frente Amplio ha logrado entender en este último tiempo, que es que vos llegues al poder no significa de que haya un 48% de la población de tu país de que en realidad está muy lejos de esas ideas, y que lo que tenés que trabajar es con la construcción sobre esas ideas. Que creo que esto es bien distinto a la actitud que está teniendo la derecha en Latinoamérica, conservadora, para mi gusto nada liberal, ni siquiera en lo económico, como está pasando con los planteos que hace Trump, donde el planteo es mucho más de avallazamiento, ahí sí la palabra bien utilizada, digamos, ¿no? Es decir, con un Milei que dice hay que erradicar el surdaje del planeta Tierra, ¿no? Entonces, creo que el progresismo, la gran meta que tiene para esta etapa es ese reconocimiento de que hay que construir mucho más desde la formación, desde el desarrollo cultural, desde que la gente entienda el porqué de ciertas cosas, que el aprovechar la instancia de que llegaste al poder para simplemente hacer cosas. A mí me gusta una izquierda que no solo hace cosas, sino que empieza a ayudar a la transformación de la cabeza de las personas para darle estabilidad a estos cambios que se han dado. Desiree, vos que quedaste en la polémica. Por alusión. Sí, por una alusión. Por alusión. No, a mí me preocupa
ese mensaje, acá voy a discrepar fuertemente con Gabriel, si me permite, me preocupa el mensaje de no ser crítico, o sea, que el progresismo, porque yo lo amplío, no solo a la izquierda, yo creo que hay progresismo en otras veredas también, entonces lo amplío más. El progresismo no sea crítico, me preocupa eso, que no sea crítico y que no tenga conciencia de por qué muchas personas que vos hablás en un mano a mano y no son unos fachos radicales ni nada por el estilo, es gente de a pie, de la cotidiana, padre, abuelo, madre, tía, que siente cierto rechazo por una parte de una agenda de derecho, ¿tá? Que es legítima, que está bien, que yo soy la primera en defenderla, ¿tá? Y que me parece que sí, fue parte de una construcción, pero creo que vino muy rápido los últimos cambios que se consolidaron y eso generó toda esta distorsión, esta sensación en mucha gente. Yo creo que me preocupa que el progresismo no vuelva a tener en consideración esto, que lo vuelva a dejar de lado y lo obvíe, diga, no, como nosotros vamos por una agenda derecha que es legítima, no importa nada, vamos y ya está. No hay que hacerlo así, o sea, me parece una mala estrategia, porque va a seguir generando contraposición, va a seguir generando una reacción opuesta. Entonces hay que buscar buenas estrategias que sean inteligentes para que los cambios sean sólidos en el tiempo. Entonces que no hagamos conciencia o que no hagamos autocrítica de ver por qué hasta las personas que no son radicales y que incluso tienen hasta sentimientos de izquierda, no coinciden muchas veces con este tipo de agenda. Yo conozco muchas personas que han tenido discusiones ideológicas importantes, porque no las entiendo mucho, que por ejemplo apoyan a Trump, les encanta y votan al Frente Amplio en Uruguay. Y vos decís, ¿qué pasa acá? Entonces, es ese tipo de cuestiones que tenemos que ver, porque capaz que es más fácil pensar, no, este es ultra de derecha, super facho radical y por eso piensa como Trump. Y no es así, no todos son así. Entonces, si no nos ponemos un poco, nos sacamos de la cabeza ese pensamiento binario, me parece que vamos a seguirle errando. Yo creo mucho, por ejemplo, en la estrategia que hace Boric. Boric es una persona que se reconoce de izquierda, es de izquierda, sin ningún problema, y sin embargo se para de una manera muy estratégica y de forma muy amplia al momento de dar los mensajes. Entonces, para mí es un poco por ahí. Martín. No, yo simplemente lo que por lo general me generan estas discusiones, no por la discusión en sí, sino porque cuando se arman los temas de debate y discutimos agendas internacionales y qué dicen los líderes políticos de otros países y las grandes potencias y qué dice Estados Unidos y qué dice China y qué dice Trump y qué dice Milei, no sé. A mí yo siempre se me genera como una alarma muy grande que es ojo con importar soluciones internacionalistas de agenda global al Uruguay. No porque yo crea que el Uruguay sea una isla en la región y en el mundo y esté exento de todo lo que pasa por todos lados, ni porque nos creamos superiores institucionalmente, republicanamente o democráticamente a los demás, sino porque simplemente entiendo que el Uruguay se merece soluciones uruguayas y debe desencorsetarse de cierta forma de estas discusiones binarias que se dan en ámbitos internacionales. Y yo por eso decía hoy que creo que el Uruguay, en la medida en la que es pragmático, en la medida en la que busca soluciones que ataquen directamente a los problemas que tenemos en Uruguay y no simplemente tomar definiciones por tomar definiciones en función de amiguismos ideológicos a lo largo del mundo, creo que el Uruguay puede ser muchísimo más próspero. Y creo que ahí está puesto el desafío del Uruguay para los próximos 5 años. Y creo que ahí es en donde el Frente Amplio se tiene que dar algunas discusiones que creo que ya las ha venido dando a lo largo de estos últimos meses, como por ejemplo lo vimos muy candente en el tema Venezuela, en donde el Frente presenta algunos sectores dentro de su particularidad política que tienen una orientación más internacionalista, que tienen un pensamiento global que rige su accionar, en contraposición con sectores que son mucho más pragmáticos y de índole, que tienen el foco de pensamiento más nacional.
Julieta Sierra, Desiree Pagliarini, Martín Moraes, Gabriel Budiño, gracias, gracias a los 4, un placer como siempre. Nos reencontramos en breve en los próximos Me quedan días. 2 tertulias. 2 tertulias te quedan. Nada más. Uy, hay una cuenta Arranqué el regresiva. duelo. Sí, hay una cuenta regresiva. Dolor país. Bueno, te vamos a aprovechar ahí en estos últimos días. Vengo entonces. de lunes a viernes. Me meto en la cultural, la mesa de análisis político, en todas. La mesa verde. La mesa verde, La todas. mesa tic. Todas. Bueno, un Éxito, abrazo. Gracias, Gabriel. Chau, chau.